1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Está firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Hay una traducción distinta, miren la pantalla. Manténganse firmes, incomovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Amén. Cierre tus ojos, por favor. Padre, habla con nosotros, Señor, a través de tu palabra. Sé tu voz tocando y ministrando nuestros corazones. Que nosotros podamos salir de aquí más cerca de ti e mais edificados, exortados, fortalecidos, ó Deus, animados para vivirmos tu palavra. Assim oramos e te damos as graças, em nome do Senhor Jesucristo. Amém e amém. Amém. Tome tu assento, por favor, em nome do Senhor Jesus. Mis hermanos, Pablo, quando está escrevendo a primeira carta a los Coríntios, como os hermanos sabem, Pablo está tratando algunas debilidades de la iglesia de los Corintios. La iglesia que estaba en la ciudad de Corinto era una iglesia que estaba padeciendo muchos problemas, sufriendo mucho por la inmadurez de los hermanos. Y esta inmadurez es evidenciada, y quiero que usted ponga mucha atención para que usted entienda por que Pablo está escrevendo a ellos estas coisas. Pablo vai dizer a ellos: eu não puedo hablar a vosotros como espirituales, porque vosotros sois carnales. E Pablo vai dizer que eles aún são niños espirituales, porque eles aún estão necessitando de leite. E o apóstolo Pablo, que havia fundado aquela igreja em um de seus viajes misioneros, ele vai dizer: eu quero trazer a vosotros um alimento sólido, pero não puedo, porque no meio de vosotros aún há disensiones, contiendas, e no meio de vosotros há gente que diz: eu sou de Pablo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolos, eu sou de Cristo. E eles empiezam, ele empieza esta carta doutrinando os hermanos, trazendo uma resposta a esta divisão, a este problema, a esta dissensão que estava no meio de eles, sanando isto. Ponga atenção nisto. Generalmente, quando uma igreja não é madura, e nós estamos falando sobre a igreja que queremos ser, glória a Deus. Quando um povo aún não amadureceu, não teve um encontro verdadeiro com Cristo, aún está em la leite espiritual e não vai prosseguir e não hace nada para que madure, vive bajo contiendas, toma partidos en el medio de gente, y la iglesia que es para ser el lugar donde nosotros podemos abrazar el pueblo, es un lugar de lucha, de contienda, a ver quién es el más grande, quién habla más bonito, quién canta más, quién hace más la obra. Y la iglesia que Dios quiere levantar en nuestras vidas y a través de nosotros, no es una iglesia que tiene que ser de esta manera, es una iglesia que tiene que estar bajo el control y el dominio del Señor. La pregunta que yo te hago es: ¿Dios se agrada de la contienda? No, todos nosotros sabemos. E Pablo está tratando sobre esta inmadurez. Quando você vê um cristiano que vive em contienda e discutindo e hablando e você está mirando alguém que aún não amadureceu, pero tiene la oportunidad de hacerlo cuando sale de las cosas de niño y pasa a alimentarse de las cosas de gente que ya entendió lo que es el evangelio y la palabra. Pablo está tratando un grupo de personas que decían: yo soy de Jesús y nadie ordena a nosotros, solamente Jesús. Não obedeciam a nadie, não tinham pastor, e agora ele vai doutrinar a igreja de Corinto, porque o grupo que estava dividindo a igreja, o principal, era de gente que estavam dizendo: Jesus é meu pastor, eu não devo satisfação a nadie. Ele vai tratar este problema. E você vai ver a carta aos Coríntios, na primeira carta, Pablo doutrinando a igreja, doutrinando os dones, doutrinando sobre o fruto.
porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dones espirituais. A gente profetizava, os milagros sucediam, a unção era tremenda, as coisas externas funcionavam, pero eles tinham problemas emocionais muito graves. E aí Pablo no capítulo 13 vai falar sobre a importância da motivação correta, o amor. Ele vai dizer que se nós profetizamos, pero não temos amor, de nada vai servir. Que aunque entregamos nosso corpo para ser queimado, oferecido para em lugar de alguém, se a motivação não é correta, de esto nada vai servir. Pablo vai doutrinar a igreja a respeito do momento do culto, a consciência que devemos ter aqui. E eu não quero detener-me tanto em esto, em lo que a carta vai dizer, pero você pode ler a Bíblia e está todo aí. Pablo então está sanando na igreja, direcionando a igreja de Corinto, tentando quitar eles desta niñez espiritual e traê-los para algo mais profundo com o Senhor. No capítulo 15, Pablo vai começar a falar da ressurreição e da grande bendição de nós recebirmos novo corpo. Ele vai, em los últimos capítulos, falar da eternidade, onde o pecado não nos volverá a tocar, nem a muerte tendrá poder. E ele vai usar uma expressão que nos chama a atenção, porque está no Antigo Testamento. Ele vai dizer: muerte, onde está tu vitória? E aí nós entendemos que a vida cristiana não termina aqui, e que a muerte no cristianismo é solamente passagem para a vida verdadeira. Então Pablo está tratando estas coisas, e me chama a atenção, porque este capítulo 15 termina no versículo 58 que leemos. Ponga atenção em la primeira expressão deste versículo 58. Assim que Pablo então está terminando um assunto, algo que ele está falando: ressurreição, a vida eterna. Allá o pecado não terá domínio sobre nós. E ele vai concluir, ponga atenção nisto. Assim que, hermanos míos amados. Então está terminando um assunto, terminando algo para falar de outra coisa depois. É um resumo de todo o que ele está falando. Estar firmes e constantes. A tradução em português, no lugar da palavra crescendo, vai dizer abundantes, que quer dizer a mesma coisa. Alguém que vai crescendo, crescendo, crescendo e não para de crescer. Pablo está concluindo estas coisas, e ele vai dizer: crescendo em la obra del Senhor sempre, sabendo que vuestro trabalho en el Senhor não é em vano. Ponga atenção. Pablo então está explicando todo o que ele estava falando. 3 palavras neste versículo que nos chamam a atenção. Estar firmes. Estar firme significa estar seguro, não ceder com facilidade, ser resistente e sólido. Você está entendendo aí? Esto é o que nós creemos. O Evangelho traz firmeza para nós. Os que verdadeiramente encontram a palavra de Deus sempre vão a caminhar e dar passos firmes. A segunda expressão que o apóstolo Pablo vai utilizar é constantes. Constância é aquele que, uma pessoa constante, é aquele que não cambia, não altera, não varia, sempre fijo. Quando temos uma verdadeira experiência com Deus, temos uma marca de constância. Somos inalterables em nossa posição. Estamos seguros e fundamentados em la roca. E a terceira palavra que nós leemos, a Reina Valera 1960 vai dizer crescendo. Esta palavra significa não solamente algo em número, pero algo que é hecho com entusiasmo, com excelência, com total entrega. Alguém que vai crescendo e vai sendo mais.
com más calidad, de una manera más excelente. Entonces Pablo está terminando el asunto que él estaba hablando sobre la resurrección y tratando los problemas de la iglesia, trayendo en el capítulo 15 la esperanza de la vida eterna. Y él va a dar un consejo a esta iglesia: sean firmes, sean constantes y permanezcan creciendo. E cristiano verdadeiro é cristiano que tem estas 3 marcas em sua vida. A igreja que nós queremos ser, e ponga atenção nisso se você quer e pode, apúntelo aí. É uma igreja que seja crescente, que seja firme, que seja constante. Nunca vamos ser a igreja de Jesucristo se nós não temos estas 3 marcas em nossa vida. Pero hay una palabra que está aquí, que es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Yo hice una introducción un poquito más larga para que usted entienda lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre la importancia de la constancia en la caminada de la fe. No es necesario, mis hermanos, un análisis muy profundo en los días que nosotros estamos viviendo para entendermos la necesidad de la constancia. ¿No es así? Usted va a mirar la iglesia hoy. Un día la iglesia está llena, otro día la iglesia no está. Un día la oración tiene mucha gente, en el otro día no tiene casi nadie. No es así, no tenemos constancia. Y lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo es: aquel que perseverare hasta el fin, este será salvo. Fuimos llamados a perseverar. Fuimos llamados a sermos constantes, aqueles que caminham firmemente e não param, aqueles que estão andando não perdem tempo com o que está em seu alrededor, sino que sabem para lo que foram chamados, para mirar o autor e consumador de nossa fé, que é o Senhor Jesus. Personas constantes são aquelas que estão fundamentadas em la roca, que é o Senhor Jesucristo. Agora, de uma maneira antagônica, vamos mirar isto, que é antagonismo, al revés. Se nós fuimos chamados e sabemos que nós devemos ser constantes, também há peligro quando somos inconstantes. A pergunta que hacemos é: se constância significa alguém que não varia, que não cambia, que continua caminhando, inconstância é al revés. Alguém que cambia, alguém que não permanece, alguém que não está fijo en el mismo lugar, com os pés firmes en el Senhor, sino que está de lado a outro. Pablo vai dizer sobre o peligro de los vientos de las falsas doutrinas, Efésios capítulo 4, versículo 11. Gente que é levada de lado a outro por estes vientos de falsas doutrinas e engano. E aí ele vai dizer que nós fomos chamados para crescermos hasta chegarmos à estatura de varão perfeito. E ele vai deixar a nós a ideia de los ministérios que foram hechos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e maestros, para fortalecer a igreja de Cristo Jesus, para que este cuerpo cresça e não quede aí de lado a outro, sendo balançado inconstante. Então, quais são as consequências de uma vida inconstante? As consequências de uma pessoa que não tem esta constância em sua vida. ¿Estás entendendo aí? Então eu vou falar da inconstância e depois de como nós sermos constantes outra vez. Devemos entender que devemos estar neste tempo posicionados em lugar de vigilância. E quando descobrimos nossas tendências pecaminosas, nossas debilidades, as consequências e as consequências que elas traem, não podemos perder tempo mirando o que vamos fazer, sino que devemos fazer todo para que não vengamos a cair em la mitad del camino, sino que completemos a carreira por la qual nós fuimos chamados a completar. Mais importante que empezar es terminar. Eclesiastés 7:7, a Bíblia vai dizer que mejor es el fin de las cosas que el inicio de ellas. Pablo, escribiendo a los Gálatas, vai chamar ellos de insensatos, loucos, porque começaram en el espírito, pero estão terminando en la carne. Mais importante que
usted empezar, é usted continuar perseverando e chegar hasta aquele dia que Ele vai chamar nós para viver eternamente com Ele. Pero uma pessoa inconstante não alcança estas coisas, não vive a igreja que Cristo quer engendrar dentro de ella. Uma pessoa inconstante vive as consequências de suas decisões que levam ella a viver isto. E a primeira consequência de la inconstância é ver as bendições, apúntelo aí, pero não disfrutarlas. Vê a bendição, pero não disfruta de ella. Usted se recuerda no fim do ano passado que ministramos uma palavra aqui no culto, que o tema foi quando a promessa contradice a realidade. E Deus falou fuertemente com nós sobre o tempo de nós pararmos de ouvir promessas e empezarmos a vivê-las. Usted se recuerda de esto? E eu creio que este é o tempo de nós vivirmos nas promessas. Pero vamos viver mientras estamos caminhando em um caminho de constância espiritual. E a inconstância nos quita deste caminho. Você está entendendo? Dê glória aí. Então, a inconstância nos leva a ver as bendições, pero não disfrutarlas. É inegável o hecho que Deus quer bendecir nós outros. Toda atividade divina é para conduzir-nos a um caminho de bendição que resultará em la glorificação do Senhor. Ponga atenção, Deus quer bendecir-te. Êxodo 23, 25. Mas a Jeová vuestro Deus servireis, e Ele bendecirá tu pão e tus águas, e eu quitaré toda enfermidade en medio de ti. Provérbios 16, 3. Encomenda a Jeová tus obras, e tus pensamentos serão afirmados. Efésios 1, 3. Bendito sea Dios y Padre nuestro del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces es innegable que Dios no quiere bendecir. La verdad es que Él quiere. E nós leemos apenas alguns versículos que Deus tem bendições para nós, bendições físicas, bendições espirituais, pero Ele tem algo. Quando nós somos inconstantes, nós não desfrutamos destas bendições. Isaías capítulo 1, versículo 19: Se quisiereis e me oíreis, vosotros comereis lo mejor desta tierra. Há condicional. Tengo el mejor para vosotros, pero si vosotros quisierem, y si vosotros derem oídos a lo que estoy hablando, vosotros van a comer. La pregunta es, ¿por qué no queremos? ¿Y por qué no damos oído? Porque tenemos un problema, la inconstancia. ¿No es así? Entonces, mis hermanos, nosotros debemos disfrutar estas bendiciones. Santiago 1, 7 y 8 va a decir: No pense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona que no tiene firmeza en la caminata cristiana contempla las bendiciones, pero no alcanza la mayoría de ellas, pues desiste antes de recibirlas. Cuando usted está en tu casa e você empieza a imaginar todo o que Deus quer fazer em tu vida, se nós imaginamos isto solamente pouquito, porque Deus tem poder de fazer, Efésios 3:20, infinitamente mais de lo que pedimos ou imaginamos ou pensamos. Pero quando você está allá e você tenta imaginar o que Deus quer fazer, aún é pouco cerca do que Ele quer. A pergunta que eu te hago é: se sabemos que devemos ser constantes, ¿por qué no somos? La inconstancia te está llevando a ver la bendición, a oír sobre la bendición, a tener la información que hay un acceso, una puerta abierta para que usted entre de algo que Dios quiere hacer. Pero la inconstancia, la falta de firmeza espiritual te está robando de esto. La pregunta que yo te hago es: ¿por qué no cerrar esta puerta hoy? Y no ser más una persona de doble ánimo. Hoy soy espiritual, mañana estoy dando cutillazo en mi casa. Misericórdia. Hoy estoy en el espíritu, mañana estoy
com a mão estendida para matar medio millón de pessoas. ¿Ah? ¿Por que nós não cerrarmos este ciclo e passarmos a viver algo novo? Segundo de Reis, capítulo 7, verso 1 e 2, a Bíblia vai dizer que Eliseu vai profetizar. E apúntelo aí para que você não perda o raciocínio. Ele vai dizer: mañana a estas horas valdrá el saco de flor de harina un ciclo, e 2 sacos de cevada un ciclo, a la puerta de Samaria. E um príncipe sobre cujo braço el rei se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerá de ellos. ¿Sabe qué pasó en este texto bíblico? En el mismo momento en que el profeta profetizó que iba a suceder, en la hora de la profecía, que el profeta dijo que iba a suceder, los leprosos salieron del acampamento, fueron allá, el pueblo enemigo tenía marchado de miedo, tenía comida sobrando para ellos, y el pueblo dentro de Samaria con hambre. Los leprosos vienen con oro, con comida, con todo, y el pueblo mira aquello, y la comida ahora vuelve a Samaria, que estaba llena de hambre. Ahora este hombre que dudó de la promesa de Dios, de la palabra que estaba en la boca del profeta Eliseo, está en la puerta de Samaria, y la gente descubre que tiene comida allá. Y así como dijo el Señor a respecto de su vida, vio la comida, pero no pudo comerla porque la gente le atropelló y él murió sin participar de la bendición. Es esto que la inconstancia hace. Revela aquí un hombre de una alta posición que manifestó su falta de fe al decir que esto era imposible. El hombre de Dios pronunció una sentencia diciendo que este hombre miraría pero no probaría. Esta es la situación del creyente inconstante en la congregación. Ve las bendiciones venidas sobre la iglesia, ve la gente prosperando, recibiendo la bendición de Dios en su salud, en su vida sentimental, porque prosperidad no es solamente dinero, es el todo, la plenitud de Dios en nuestra vida, como ya enseñamos aquí, pero no sacan provecho de nada. Ve pero no disfruta. Yo no sé usted, pero no quiero vivir esto en mi vida. Yo quiero ver, pero quiero disfrutar. Quiero ver, pero no quiero estar fuera de la bendición. Quiero estar ahí en el medio de ella. Y yo sé que usted también quiere. Tenemos que cerrar esta puerta de inconstancia. La primera consecuencia de la inconstancia, entonces, ¿cuál es? Ver las bendiciones, pero no disfrutarlas. La segunda consecuencia de la inconstancia es vivir recomenzando, pero nunca finalizar nada. Y eso es algo que habla conmigo, porque un día yo miré mi vida y tenía tantos cursos para terminar y no terminaba ninguno. Empezaba otro y no terminaba. Dejaba aquello por la mitad y iba a hacer otro. Y hubo un día que yo dije: basta. Voy a empezar a concluir un poco las cosas, porque hay tantas cosas que tengo que concluir y ya no sé más. Estoy recomenzando algo, pero nunca finalizo nada. Y empecé a enfocarme en terminar. Y ahora tengo un costumbre: cuando empiezo a hacer algo, voy hasta el fin y lo concluyo, para después empezar a hacer otra cosa. Pero gente inconstante está dejando puertas abiertas y no cierra más ninguna. Empieza tantas cosas y no termina más ninguna. Debemos entender que no hay nada de malo en recomenzar en la vida, pues el propósito del nuevo nacimiento es recomenzar, pero no podremos entrar en un ciclo vicioso de caídas y ascenso. Nuestra firmeza está en Dios y en su palabra, y sus promesas nos capacitan en contribuir para que podamos vencer la inconstancia. Lucas 15:18 dice la Biblia: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todos nosotros conocemos la historia del hijo pródigo, que es una inspiración para recomienzos en la caminada de la fe. Aún así debemos saber que Dios ya disponibilizó las herramientas que necesitamos para obtenermos la victoria en todas las áreas de nuestra vida.
Tenemos que vencer la inconstancia, cerrando las puertas que dejamos ahí abiertas en este camino, terminando, concluyendo las cosas. No pagou uma deuda, agora quer hacer outra deuda. Pague a deuda primeiro, depois você vai ser outra. Não é assim? Não terminou um relacionamento e agora quer começar outro estando com uma outra pessoa. Isso não existe, irmãos. Nós devemos arreglar bem as coisas para que podamos avançar, para que podamos, mais allá da constância, sermos firmes e crescendo sempre no Senhor. Apocalipse 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis una tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quando nosotros somos tomados por esta consciência que as vitórias não estão no início ni tampoco no meio, sino que no final nosotros luchamos para completar a carreira e nada podrá nos detener. Não importa quantas vezes nosotros tuvimos que recomeçar. A partir desta palavra, você pode tomar a decisão de começar a concluir, finalizar etapas para poder vencer a inconstância e viver algo nuevo en el nombre del Señor Jesús, disfrutar de las bendiciones que el Señor te dio. La primera consecuencia de la inconstancia, ver las bendiciones y no disfrutar. La segunda es, ayúdame ahí, vivir recomenzando, pero nunca finalizar nada. La tercera es justificar sus fracasos culpando a otros. Gente inconstante nunca tiene la culpa, hermano. Siempre es la otra persona. ¿No es así? Generalmente una persona que no es madura, sea emocionalmente o espiritualmente, no va a asumir su responsabilidad. ¿Ya viste aquellos videos de niños que cuando rompen algo ponen la culpa en el hermanito? ¿Ah? Es un niño. Está haciendo quizás esto inconscientemente, pero está culpando outra persona. Eu he visto um vídeo que uma hermanita rompeu algo e seu irmão estava allá e a mamá perguntou: ¿Quién hizo esto? E ella: foi mi hermano. E ele: ella. Aí a mamá dijo: mira, eu vou a dar um biscoito ou um dulce para quem rompeu essa. E ella: fui eu. E confessou que foi ella, porque tinha algo que receber. Parece que nós temos em nossa natureza algo que está aí, que nos lleva a culpar a gente de todo, desde pequenitos, não é assim? Quando nós estamos frustrados, quando nós estamos emocionalmente abatidos, quando nós estamos sendo llevados por la inconstância, a tendência que temos é culpar a gente, culpar a outra persona. La culpa es de mi mujer, pastor. Ella es el diablo. La culpa es de este marido que yo tengo. No fue el Señor. Yo escuché esto estos días, me dio una risa. Yo dormí y el enemigo sembró esta cizaña en mi vida. ¿No es así? Culpamos la gente. Eva va a comer el fruto, va a dar su marido. El Señor viene, Génesis 3. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Señor, fue la mujer. La mujer fue la serpiente. Nadie tenía la culpa. Nadie asumió su responsabilidad. Es esto que la inconstancia hace en nosotros. No nos deja asumir nuestros propios errores porque estamos buscando un culpado. Se alguém está sofrendo, é porque outra pessoa está causando este sofrimento. Se algo não saiu bem, é porque alguém ha conspirado contra mim. Não há gente que tem mania de persecução. Como se diz paranoia? Paranoia se diz assim: tem paranoia, irmão. Toda a gente lhe persigue. Mira, todo Oviedo está perseguindo ella. E eu penso: Senhor amado, toda a igreja la persigue, la gente en la calle la persigue, la gente en las redes sociales le persigue, la televisión de Oviedo le persigue.
Mi Deus, vai cambiar de país, o outro país também le persigue. Eu quedo pensando, mira que vaya importância que tem a pessoa sendo perseguida assim, pero tem uma paranoia. E muitas vezes, isto solamente é consequência da inconstância que temos. Eu não sei você, pero o Espírito Santo ha traído você aqui nesta noite para hacer com que você vença isto e pueda viver algo novo, disfrutar de la bendición, vivir la promessa, não perder mais tempo caído en esto, sino que agora mirar a si mesmo e dizer: Senhor, quem fallé fui eu, quero levantar-me e volver ao lugar. Agora a pergunta que podemos fazer, já que sabemos lo que é o significado antagônico, contrário, e as consequências de la inconstância, como nós vamos vencer isto para podermos viver uma vida constante? Diga comigo: invertir. Ai, já te dolió esta palavra, não? Invertir en el fundamento. Diga fuerte aí: invertir en el fundamento. Invertir en el fundamento. Que é o fundamento da vida cristiana? É o Senhor. Devemos invertir en Él, buscar a Él, entregar nuestra vida a Él. Ponga atenção, Provérbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El escritor de los Proverbios, Salomón, está diciendo que se hay una buena y constante enseñanza, el niño permanecerá fundamentado en la instrucción recibida hasta el fin de su vida. La importância de uma instrução buena, a importância de nós invertirmos en el fundamento. Quando você mira uma boa casa, uma casa hermosa, você vai observar a parede da casa, o techo da casa, você vai mirar todo, as ventanas, o muro, o que está aí, as decorações, pero uma coisa você não vai mirar: o que está sosteniendo aquela casa. E se você quitar o fundamento da casa, não existe casa, solo ruínas. É assim em la vida espiritual. Se nós não invertimos em nosso fundamento, nós não podemos estar de pé. Não há firmeza em nós. O fundamento é necessário. E nós devemos entender que para sermos sanados, devemos revisar nossas bases e fundamentos em la palavra del Senhor. Não podemos ignorar o hecho de que um pueblo sem conhecimento é um pueblo sem firmeza. Estude a palavra diariamente, busque a Deus, leia buenos livros sobre a fé, pero levanta-te para fortalecer-te nesta vida espiritual. Leia coisas que te vão levar-te para mais cerca do Senhor. Hebreus 13:9 dice: no os dejéis llevar de doutrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no confiando vanidades que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Firma tu corazón en la gracia. Devemos buscar estarmos firmados en esto. Mateus capítulo 7, 24 e 25 diz: cualquiera pues que me oye estas palavras e las hace e las pratica, compararé a um homem prudente que edificou sua casa sobre a roca. Descendeu lluvia, vieram rios, soplaram vientos, golpearam contra aquela casa e não caiu, porque estava fundada sobre a roca. Donde você está fundado? Donde você está firmado? Qual é o tipo de fundamento que você está invirtiendo? Oír e praticar a palavra de Deus é invertir em um fundamento em nossa vida cristiana. A firmeza que as Escrituras traem a nós nos capacitam a vencer todas as tormentas que apareçam em nossa vida. A tormenta te está balançando muito. A tempestade que se levantou te está quitando de los propósitos de Deus. Ojo aí, porque isto está revelando onde você está firmado. E nós fomos chamados para estar firmados em Cristo. Quédate firme e constante. Haga tu parte, porque pessoas firmes sempre estarão integradas completamente no mover do Espírito Santo.
Aleluia. Então, para nós vencermos a inconstância, devemos invertir en el fundamento, estarmos alicerçados. La segunda cosa, para nós terminarmos, nós devemos ejercitar nuestra confiança em Deus. Eu não tenho dúvida que você confia no Senhor, pero más allá de tu declarar esto com tu boca, você tem que ejercitar esto. ¿Cuándo es que nosotros ejercitamos nuestra confianza? ¿Ya paraste para pensar en esto? En los momentos que ella es necesaria. Usted nunca va a necesitar confianza para una provisión cuando usted tenga todo en casa. Usted nunca va a necesitar confianza de un milagro en la salud mientras usted tenga la salud. Usted nunca vai necessitar exercitar tu confiança, creer em Deus e praticar esto mientras todo está bem. Todo esto se vai manifestar en el dia malo. Provérbios 16, se não me falha a memória, 13, está na Bíblia. 19, 21, já não me recuerdo a ubicação, pero está allá. Si te revelas flaco en el día de la angustia, es porque pequeña es tu fuerza. ¿Cómo usted se está revelando cuando viene esta tormenta, esta tempestad, esta lluvia, este río que desciende y te va golpeando? ¿Cómo usted se revela? Alguien que ejercita la confianza que usted aprende aquí en la iglesia, o que usted aprendió de tu mamá, de tu papá, de la palabra de Dios en la escuela bíblica, en los cultos de enseñanza, o usted está ahí siendo llevado de un lado a otro. Porque confianza en conocimiento todos nosotros tenemos, pero confianza práctica es lo que necesitamos. Cuando venga una enfermedad que no tiene sanidad, ¿qué vas a hacer sino ejercitar la confianza en el Señor? La confianza es una actitud que está tornándose rara por culpa de la distorsión de la integridad de los hombres. Sin embargo, cuando conocemos el carácter de Dios, puedo usar esta expresión, el carácter de Dios, podemos confiar en Él totalmente. Según el diccionario, confianza es la creencia en la probidad, se dice así, probabilidad, moral, en la sinceridad, lealtad, competencia, crédito, fe, creer que algo no fallará, que es bien hecho o fuerte el suficiente para cumplir su función. En la raíz etimológica de la palabra encontramos la fe, y es justo nuestra fe, y el justo vivirá por la fe. Es la fe que sostiene. Debemos ejercitar nuestra confianza. Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. El salmista está afirmando que la confianza en Dios es la garantía de permanecermos para siempre. Está difícil, ejerza tu confianza. La inconstancia quiere robar tu fe, te hacer solamente ver lo que Dios quiere hacer, pero no te deja alcanzar. Pero mientras usted está ejerciendo tu confianza, usted estará aferrándote en el Señor, dependiendo del Señor, estando con el Señor, y Él será tu fundamento que te sostendrá en el medio de todo esto. ¿Por qué debemos confiar? Porque Dios tiene todo poder. Salmo 62, 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. 1 Corintios 6, 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Por qué debemos confiar? Porque Dios tiene todo poder y porque Dios nunca nos ha dejado o abandonado. Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Salmo 49:15 dice: se olvidará la mujer de lo que lo dio la luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios es fiel.
tiene todo poder, no nos abandona. Deuteronomio 7:9 dice la Biblia: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Segundo Tesalonicenses 3:3: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Podemos ejercitar nuestra confianza. Podemos vencer la inconstancia y sermos la iglesia que el Señor nos llamó para ser: constantes, crecientes, abundantes, firmes en el Señor y en su palabra. Cuando nosotros aprendemos que Dios tiene todo el poder, que nunca nos abandona y que su fidelidad existe, no hay más motivos para quedarnos desesperados, porque pasamos a confiar y ejercitar nuestra confianza en Él. Aleluya. La tercera cosa que nos ayudará a vencer la inconstancia y vivirmos una vida constante con Él es también más allá de nosotros invertirmos en el fundamento, más allá de ejercitarmos nuestra confianza en Dios, es también nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y termino aquí para orarnos. Tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Sin Él nada podemos hacer. Usted já tuvo experiências com o Senhor? Sim ou não? Por que dudar então? Por que não estar firmes com Ele? Por que não perseverar? Por que estar com um ânimo doble? Semana sou creyente, e na outra semana sou assassino. Semana sou creyente, na outra semana sou adúltero. Semana sou creyente, la otra semana soy chismoso, soy mentiroso y hago lo que me da la gana de hacer. Un día yo soy de Cristo y estoy crucificado en Él, otro día yo estoy crucificando a la gente en la cruz. ¿Por qué nosotros no vivimos completamente para Él? Hermanos míos, sed firmes, constantes, siempre creciendo. Esto no sucederá si no tenemos intimidad con Él. Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que te digan: este es el camino, anda por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. La inconstancia nos lleva a mirar la mano derecha y la mano izquierda, pero la constancia en la comunión con el Espíritu Santo nos ayudará a vivir una vida bajo una dirección segura, de una conducción del cielo. Usted no va a saber explicar cuándo ni por qué, pero usted va a saber quién habló y para dónde te está llevando. ¿Usted entiende esto? Solamente una comunión íntima con Él, nosotros vamos a poder sermos guiados por su voz y sermos llevados por un camino de firmeza espiritual. Génesis 28:15 dice la Biblia: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios tiene una obra con nosotros y Él no quiere dejar esta obra por la mitad. Nosotros no podemos ser una obra inacabada. Filipenses capítulo 1 versículo 16: aquel que empezó la buena obra en vosotros no terminó, sino que la perfeccionará hasta el fin. ¿Sabe qué significa esta palabra perfeccionará? Viene del griego catartismo, un proceso, como de un alfarero que está trabajando con un vaso de barro y ahora está dando forma a esta vasija, dando forma a este barro, hasta que concluya toda la obra y diga: catartismo, he concluido, he perfeccionado, he acabado esta obra. Él no terminó, pero si nosotros no vivimos esta vida con Él, nunca vamos ser perfeccionados por Él. Perfeccionado significa ser inteiro, completo.
tenermos la integralidad del cielo en nosotros, la completud del cielo, una obra acabada y no por la mitad. El Señor nos está llamando a sermos un pueblo constante. El Señor nos está llamando a sermos gente que empiece la caminada y termine la caminada. El Señor nos está llamando a sermos una iglesia que mire a Él y no dé oídos a nada más, sino a la voz de su Espíritu hablando con nosotros. No importa las circunstancias o las luchas que encontramos al estarmos en la iglesia congregando o en los relacionamientos que tenemos con las personas. Si somos íntimos del Padre, nada nos moverá del lugar que fuimos plantados y sembrados. La comunión con Dios nos llevará al centro de su voluntad y nos mantendrá en su propósito. El que sigue en la dirección divina siempre lucha para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Creyentes sanados de la inconstancia pueden cooperar, pueden trabajar, pueden ser un instrumento de Dios também para ajudar pessoas que estão lutando contra a inconstância, para que elas vivam uma vida constante com Ele. Aleluia, aleluia. Vamos estar de pé, mis hermanos, e vamos orar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Ponga para mim aí, irmão Jairo, 1 Coríntios 15:58, por favor, em la pantalla outra vez. Eu quero ler este versículo com você, 1 Coríntios 15:58. Vamos ler então juntos, em nome do Senhor Jesus, que diz assim: Así que, hermanos míos amados, estar firmes, constantes, crescendo em la obra del Senhor sempre. E aqui terminamos. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Valdrá la pena cada esfuerzo, valdrá la pena cada día aquí en oración, valdrá la pena cada momento allá en tu casa de lectura bíblica, de clamor, de intercesión, valdrá la pena cada semilla espiritual lanzada en la presencia del Señor, hasta que el Señor nos lleve completamente em suas manos para o cielo. Pero mientras estemos aqui, temos que lutar para sermos constantes em sua presença. Amém? Amém. Tu trabalho não é em vano. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Padre, te damos as graças por esta noite, oh Deus poderoso. Graças por tu fidelidade, Senhor. Nós oímos tu palavra neste viernes. E nós queremos, Senhor, exercitar esta palavra, praticar esta palavra, poner em ação todo o que tu já tienes hablado com nós. Senhor, visita cada de nossos corações. Ajuda-nos a vencer, oh Deus, esta etapa de nossa vida que nós recomeçamos muitas coisas e não concluímos nada. Ajuda-nos a vencer, Padre Santo, esta fase de nuestra história que nosotros vemos las bendiciones, pero no disfrutamos de ellas, Señor. Ayúdanos a vencer las consecuencias de una vida inconstante y llévanos a invertirnos en el fundamento, Señor Dios, de nuestra fe. Llévanos, oh Dios, a nosotros ejercitarmos la confianza y también vivirmos una vida en comunión de intimidad con tu Espíritu Santo. Extiende tus manos sobre corazones que están aquí. Toma nuestras almas en tus manos, oh Dios, y confirma nesta noche gracia. Gracia para vencer la inconstancia. Gracia para nosotros sermos la iglesia que tú quieres que seamos. Toma cada uno de nosotros en tus manos. Danos madurez espiritual, madurez bíblica. Y esta madurez, oh Dios, según tu palabra, es la madurez que nos lleva a darmos pasos firmes en tu palabra, constantes, perseverando en el camino y no saliendo de él, creciendo hasta el día que el Señor venga a buscar nosotros. Confirma tu obra, confirma tu bendición, confirma tus instrucciones y bendiga y guarda a cada uno. Así oramos y pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.